Hoy nos acompaña el hermano James Rockman, misionero en África. Está aquí para respondernos unas preguntas, si no le importa. Sí, señor. Sí, señor. Y la primera de ellas es ¿cuándo fue salvo? Bueno, yo nací en 1974, me crié en un hogar bautista independiente, en una familia cristiana. Mi padre se hizo pastor cuando yo tenía 12 años y de niño no recuerdo ningún momento en el que no oyera el Evangelio. Mi padre hacía devocionales a diario, nos llevaba a la iglesia a cada servicio. No recuerdo un momento en que no supiera que Cristo me ama, bien lo sé. La Biblia dice que es así. No recuerdo un momento en que no supiera Juan 3:16. Todo eso fue parte de mi crianza. Y de niño hubo 4 veces distintas, al menos 4 veces, en las que recuerdo haber hecho una profesión de fe, pero sin entender la salvación. Una vez pasé al frente porque todos los demás niños de mi clase pasaron, y no quería ser el único que se quedara solo. Bueno, en ese entonces no entendía la salvación. Otra vez pasé al frente porque todos los chicos hablaban de poder entrar de nuevo en el bautisterio. Era algo divertido de hacer, ¿sabe? Y así que fuimos allí para mojarnos de nuevo, pero eso no es la salvación. Y otra vez, un evangelista de campañas en carpas pasó por el pueblo, ofrecían caramelos a los niños que pasaran al frente y tomaran decisiones. Así que pasé al frente y tomé la decisión. Esa noche recibí caramelos, pero no fui salvo esa noche, y ese tipo de cosas pasaban. Pero cuando tenía 15 años, Dios empezó a mostrarme que yo era el pecador del que hablaba esta Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era James Rockman. No era solo la familia no bautista, no cristiana, de por ahí en la calle o que vive en otro lugar. Yo era el pecador por el que Cristo murió. Y así, durante 2 años, estuve realmente bajo convicción, sabiendo que estaba perdido. No dudaba de mi salvación. Sabía que estaba perdido por 2 años, sabía que iba al infierno. Y una noche estaba de visita. Para entonces dirigía el canto en la iglesia de mi padre. Yo predicaba. Ella sabe, y fui de visita una noche sabiendo que estaba perdido desde hacía 2 años, y llamé a la puerta de una señora haciendo lo que hacen los buenos bautistas. Estaba allí diciéndole cómo ser salva, y le hice la pregunta: ¿sabes si muriera esta noche dónde pasaría la eternidad? Y nunca lo olvidaré. Me miró y dijo: estoy 95 o no recuerdo, o 95 o 99% segura de que iría al cielo. Y nunca lo olvidaré, la miré y le dije: bueno, señora, si no está 100% segura de que va al cielo, entonces va al infierno, no es salva. Bueno, está bien que un hombre salvo diga eso, pero yo no era salvo y lo sabía. Y vaya, Dios trajo mis propias palabras de vuelta para redarguirme. Y pensé: ¿para qué les digo a otros cómo salvarse si ni siquiera yo soy salvo? Así que esa noche me fui a casa, me acosté, intenté dormir. No podía dormir. En lo único que pensaba era: hombre, vas a morir e ir al infierno. Y así, finalmente, sobre las 11:30 de esa noche, noviembre de 1991, me levanté y fui al cuarto de mi padre. Llamé a su puerta y le dije: no soy salvo. Y esa noche entendí la salvación y me arrepentí de mi pecado y puse mi fe y confianza solo en Jesucristo. Y vaya, se lo digo, de eso hace ya 28 años. Estoy tan agradecido de que Dios me salvara hace ya 30 años este año. Vaya, sí, alabado sea el Señor. Amén. ¿Cuándo fuiste llamado a predicar? Bueno, de nuevo, al haberme criado en un hogar cristiano y en una iglesia bautista independiente muy ferviente de niño, los predicadores siempre fueron mis héroes. Siempre quise predicar. O sea, desde que tengo memoria no teníamos televisión en casa. No había actores a los que nosotros, los niños, aspiráramos a parecernos. Mi padre no veíamos deportes profesionales, no había figuras del deporte a las que quisiera parecerme. Simplemente toda mi vida es algo extraño, siempre quise ser predicador. No recuerdo ningún momento de mi infancia en el que no quisiera ser predicador. Así que la noche en que fui salvo, le hice a mi padre esa pregunta. Le dije: ¿crees que Dios me dejaría predicar? Porque entendía que debía ser llamado a predicar. Y creo que eso está en el Nuevo Testamento muy claramente. Y mi padre me dijo: ya sabes, si eres salvo ahora, si vives para el Señor día tras día y simplemente haces lo que Él te dice cada día, Dios, a su tiempo, te mostrará si quiere que prediques o no. Y bueno, menos de 2 semanas después, porque ya tenía un fundamento de la palabra de Dios sobre el que se había construido mi vida, en mi crianza y en mi forma de ver la vida.
Así que menos de 2 semanas después, supe que Dios me había llamado a predicar. Y Dios realmente me trajo a la mente los versículos donde el apóstol Pablo dijo, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y les diría claramente que fue esa misma necesidad la que se me impuso. Supe que Dios me había llamado a predicar, avanzando en el tiempo. A lo que hago ahora como misionero plantador de iglesias, estaba sentado en la clase de misiones cristianas, me inscribí en el Colegio Bíblico Bautista Tabernáculo en Greenville, Carolina del Sur, y fui allí con la idea de ser evangelista. Sabía que Dios me había llamado a predicar, así que quería ser evangelista, y estaba sentado en la clase de misiones cristianas una noche, y nuestro profesor nos pidió que abriéramos nuestras Biblias en Romanos 15, versículos 20 y 21, donde el apóstol Pablo dijo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y esos versículos saltaron de la página hacia mí. No sabría decirles qué enseñó el profesor, excepto que era la clase de misiones. El Espíritu Santo captó mi atención con esos versículos, y para cuando terminó la clase supe que Dios me quería, para ir a lugares que no tenían el Evangelio, ir a grupos de personas que no tenían el Evangelio, predicar el Evangelio y plantar iglesias. Así fue como supe que Dios me llamó a ser un misionero plantador de iglesias. Dios me permitió servir en Dakota del Sur durante muchos años. Y solo para añadir un poco a ese llamado, ya saben, la Biblia dice que los pasos del hombre bueno son ordenados por el Señor. Y de nuevo, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios te da luz para el lugar donde estás ahora, y siempre te da luz para el siguiente paso. Él no nos muestra 5 pasos más adelante en el camino. Así que si me hubieran dicho en 1999, cuando empezamos a plantar iglesias en Dakota del Sur, que acabaría como misionero en África, habría dicho, eso no es lo que Dios me ha llamado a hacer, pero honestamente, Dios me llamó a ser un misionero plantador de iglesias. Y en ese momento fue en Dakota del Sur. Pero en 2013 hicimos un viaje misionero a Ghana, África Occidental, y Dios usó ese viaje. Él no cambió mi llamado, pero cambió el campo de nuestro servicio. Y ahora somos misioneros en Ghana, África Occidental, y hemos tenido asuntos de salud en la familia, y no hemos podido estar donde queríamos estar estos últimos 2 años. Pero Dios nos puso en Sioux Falls, Dakota del Sur, y estoy alargando la respuesta ahora, pero Dios nos puso en Sioux Falls, Dakota del Sur. Nos permitió iniciar la Iglesia Bautista Internacional Falls, llegando a inmigrantes africanos en Sioux Falls. Y acabamos de entregar eso hace 4 semanas. Buena iglesia, le va bien, y Angie y yo volveremos a Ghana el 4 de enero del próximo año, y a Dios sea la gloria. Sí, señor, por supuesto, como mencionamos anteriormente, y eso es en el año de 2022, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Bien, y le preguntaré un poco más sobre eso más tarde al final de la entrevista. Pero ahora mismo, la siguiente pregunta es, ¿qué predicadores han sido vivos o muertos? ¿Qué predicadores han sido de gran aliento para usted en su ministerio? Así que, Oliver B. Green fue probablemente mi héroe de siempre. Nunca lo conocí. Obviamente solo tenía 2 años cuando él murió, pero fui criado escuchando cintas de casete de Oliver B. Green predicando, 2 hombres que presenciaron y se alejaron del Calvario, 2 palabras unidas en el cielo, yo soy la puerta. Infierno, estos mensajes puros del Evangelio fueron muy formativos para mí como joven cristiano y joven predicador. Otros hombres como Lester Roloff, también muy formativos. En cuanto a los hombres que están vivos, que Dios ha usado, obviamente mi papá es mi mayor héroe. Mi papá es la esencia y el ejemplo de un hombre fiel y piadoso. Él no tiene su nombre en las luces. No anda predicando en reuniones por todas partes, pero ha sido fiel al llamado de Dios, piadoso en los buenos y malos tiempos. Así que obviamente muy formativo, un mentor para mí, y amo a mi papá. Y luego, más allá de eso, hombres como el doctor James Jones, probablemente Dios usó al doctor James Jones para enseñarme a tener un espíritu dulce. Es uno de los hombres de espíritu más dulce que conozco. Además de eso, el pastor Phil Spencer de la Iglesia Bautista Eastside, Sioux Falls, Dakota del Sur, ahora está sirviendo al Señor en El Paso, Texas.
pero Dios usó a Phil Spencer para ayudarme también en el espíritu de la predicación y ya sabe, puede decir lo correcto, pero de la manera incorrecta. Puede poner el punto sobre la I y cruzar la T correctamente y aún así deletrear la palabra al revés. Y el pastor Spencer, él era simplemente un hombre humilde. Es un hombre humilde y un líder servidor. Y así, ya saben, tengo 46 años. Espero tener otros 45 años para servir al Señor, pero nunca llegas a un punto donde dejas de aprender y donde no haya hombres que te influencien. Digo, si llegas a un punto donde, ya saben, los hombres ya no te influencian, donde no hay alguien a quien admires y de quien estés aprendiendo, o te has apartado o estás en la tumba, una de dos. Así que Dios usó especialmente al pastor Spencer en mi vida para enseñarme a ser humilde. Y no digo que ya lo haya aprendido todo, sino para enseñarme a ser un líder servidor humilde. Así que aprecio a esos hombres. Amén, eso es bueno. La siguiente pregunta es ¿qué autores o libros han sido de gran ayuda en su vida? Justo después de convertirme, leí El progreso del peregrino. Me encanta El progreso del peregrino, me encanta ese libro. Creo que todo el mundo debería leer El progreso del peregrino. En sus pasos fue otro libro que leí justo después de convertirme, de Charles Sheldon. Ese fue realmente un libro poderoso para mí en ese momento de mi vida. En cuanto a autores en general, me encanta leer a Dubois, Tozer, Leonard Ravenhill, F.B. Meyer. Ya saben, estos son probablemente algunos de mis autores favoritos. Y ahora no soy calvinista, no tengo ni una gota de sangre calvinista en mis venas. Amén. Si la tuviera, un predicador dijo que me desangraría. Pero también me gusta leer a Arthur Pink. Pero a veces tienes que comerte la carne y escupir muchos huesos, pero tiene algunas buenas pepitas de verdad. Así que, y luego en cuanto a comentarios, como en la preparación de mensajes, siempre uso a John Phillips, lo leo a él. En mi preparación de mensajes uso sus comentarios. Warren Wiersbe es otro, siempre recurro a J. Vernon McGee. Esos son mis referentes cuando estoy, ya saben, estudiando de verdad y repasando la predicación de la Biblia. Así que eso es solo una pequeña muestra. Hay muchos otros nombres de hombres a los que leo, pero esos son probablemente mis referentes. Okay. Y en su experiencia, ¿qué consejo le daría a los predicadores jóvenes? El que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro servidor. No entres a un lugar actuando como si fueras el regalo de Dios para la iglesia, porque eso apesta a orgullo y Dios resiste a los soberbios. Sé un líder servidor. Aprende a servir al Señor. Sirve a la gente. Sirves al Señor sirviendo a la gente. Si hay basura que sacar, ve y sácala. Si hay que barrer el suelo, ve y barre el suelo. Si hay que limpiar el inodoro, ve y limpia el inodoro. Nunca te creas tan importante que no puedas ser un servidor, porque Cristo mismo dijo, quien era Dios en la carne, dijo, no vine para ser servido, sino para servir. Y ese sería mi mayor consejo para los predicadores jóvenes. Sean líderes servidores. Amén. Sí, Señor. ¿Cuál es la mayor obra de Dios que haya visto jamás? Mm. Bueno, nunca he estado en lo que llamaríamos tal vez, o de lo que se lee sobre avivamientos históricos donde se veían miles de personas salvándose. Se lee sobre Oliver B. Green, quiero decir, él logró que 1000 personas se salvaran en una sola noche. Nunca he visto algo así. Pero he visto a Dios obrar y actuar en, en reuniones de avivamiento. Eh, He observado durante los últimos 2 años y medio allí en la Iglesia Bautista Internacional Falls, fundando una iglesia en Sioux Falls, Dakota del Sur. Vi a Dios obrar y a 66 personas profesar su fe y simplemente, no sé, vi a Dios hacer una gran obra allí. Eh,
No puedo realmente remontarme y decir que hubo una reunión de avivamiento o una gran obra de Dios. Solo he visto de vez en cuando a Dios obrar en mi vida personalmente, o a Dios obrar en nuestra iglesia, o en una nueva iglesia, o donde hemos visto gente salvarse, gente ser enviada a servir al Señor. Así que probablemente sea una respuesta pobre a una muy buena pregunta, pero es la verdad. Esa es la mayor obra de Dios que creo haber visto, es simplemente ver a Dios honrar la fidelidad y el servicio fiel. Y nunca de nuevo, nunca he visto nada. Nunca he estado en un servicio donde crea que incluso 100 personas se salvaron. Pero tanto en África como aquí en Dakota del Sur, he visto a Dios obrar y actuar en los corazones y he visto a decenas de personas salvarse. Y no sé, una vez que ves a Dios hacer algo así, simplemente crea el deseo de ver más. Sí, Señor. Bien, gracias. Sí, Señor. ¿Y podría hablarnos un poco sobre su ministerio en África? Sí. Bueno, nuestro ministerio en África, el Señor nos permitió estar allí en 2015 y luego viajar de ida y vuelta 2 o 3 veces al año. Desde 2015 regresaremos en el 22, como ya se ha mencionado. Así que tenemos nuestro lema, lo que Dios nos ha llamado a hacer es predicar a Cristo y fundar iglesias. Entendemos que al llevar el Evangelio a estos puestos remotos, a áreas y aldeas donde nunca ha penetrado el Evangelio de la gracia de Dios, la única forma exitosa de seguir derribando barreras o tal vez los parámetros para llevarlo más lejos que antes es establecer un movimiento agresivo de fundación de iglesias, donde plantamos iglesias porque es la iglesia cuando predicas a Cristo en una aldea, si no los disipulas y ves una iglesia plantada allí, entonces dentro de 20 años, dentro de 10 años, dentro de 5 años, no va a haber nada allí y no van a estar enviando gente fuera. Así que nuestro ministerio está diseñado en torno a la filosofía del Nuevo Testamento. Ir a un lugar, predicar a Cristo, ver una iglesia establecida, capacitarlos para convertirse en su propia iglesia y capacitar a hombres allí para que puedan ir más lejos y predicar el Evangelio. Y así que ahora mismo, de hecho, el Señor nos ha guiado a comenzar un ministerio llamado el Ministerio Bautista Esperanza de África. Y si tuviera que definirlo, simplemente lo llamaría, queremos que sea un tipo de ministerio de movimiento agresivo, de plantación de iglesias. Así que el Señor nos ha permitido ver, reconstituir una iglesia en Ghana, África Occidental. Y luego el Señor nos ha permitido terminar de capacitar a 2 hombres y enviarlos a comenzar 2 iglesias nuevas allí, en África Occidental, en Ghana específicamente. Y tenemos un instituto bíblico. Estamos atrayendo personas de esas iglesias al instituto bíblico y viendo cómo Dios llama a más. Ahora estamos al inicio de algo realmente grande. Estamos en el lado pequeño de algo grande. Amén. En eso estamos viendo hombres que han sido enviados y ahora vemos más hombres en el instituto bíblico aprendiendo para ser enviados. Cuando vaya allí el próximo año o en 2 años, tendremos otros 2 o 3 hombres listos para ser enviados. Luego yo mismo estaré allí plantando una iglesia. Y así, a medida que plantamos estas iglesias, tendremos una ubicación central donde la gente pueda regresar para un instituto bíblico, ser capacitados, ser mentoreados, ser discipulados, para que cuando Dios los llame puedan ir más lejos. Así que esa es realmente la razón por la que vamos a Ghana, para establecer un movimiento de plantación de iglesias por la gracia de Dios, para ver algo que dé fruto, más fruto, mucho fruto. Creo que perdemos nosotros, nos asustamos tanto de la multitud, de los números que perdemos de vista, el hecho de que Dios quiere producir naturalmente a través de nuestra obediencia a Él mucho fruto. Estamos casi, hermano, seré honesto, en nuestro movimiento casi tememos los números. Si alguien dice que ha visto muchas personas salvas o iglesias iniciadas, pensamos que tal vez han sido transigentes y eso nos asusta. Pero eso no es la Biblia. La Biblia, Dios le dio a Pablo la visión celestial. Pablo salió, comenzó y los del Nuevo Testamento iniciaron un movimiento de plantación de iglesias que no pudo ser detenido, porque tenía el poder de Dios y estaba lleno de la gracia de Dios y avanzó.
Así que ese es nuestro deseo en África Occidental específicamente, predicar a Cristo y permitir que el poder del Evangelio transforme vidas, discipular, mentorear, capacitar, desarrollar, para que podamos enviarlos fuera. Y si el Señor quiere, si Dios, si Jesús tarda y tengo, espero otros 40 o 45 años, espero ver literalmente cientos, si no 1000 iglesias iniciadas a lo largo de nuestra vida. Y alguien dice, oh, eso es una locura, llámalo como quieras, amigo. Creo que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así que estamos muy, muy emocionados por volver allí, poner los pies en la tierra y hacer todo lo que Dios nos permita hacer. Amén. Amén. ¿Y hay algún sitio web o lugar al que alguien pueda ir si quiere involucrarse más en ese ministerio para obtener más información? Sí, sí, pueden ir a www.rookmans2africa.com, www.rookmans2africa.com. Cuando vayan allí, también verán que hay una pestaña llamada Ministerio Bautista Esperanza de África. Y creo que también está en nuestra página de visión, pero hay una página dedicada al Ministerio Bautista Esperanza de África. Y si Dios toca su corazón, una parte de ese ministerio bautista de plantación de iglesias Esperanza de África no es solo predicar el Evangelio, capacitar hombres y plantar iglesias, es ayudar a recaudar el dinero para poder comprar tierras para que antes de que Dios nos dé siquiera a un hombre, nos gustaría estar comprando tierras en aldeas, yendo a algunos de estos puestos remotos donde no han oído el Evangelio, comprando tierras para que cuando Dios provea a un hombre podamos enviarlo a una aldea donde ya tengamos un pequeño terreno en el que pueda tener un momento y un lugar donde puedan reunirse y comenzar a celebrar servicios religiosos. Así que tenemos una página allí, hay una manera de donar a nuestro ministerio. Nuestra familia ya está apoyada y agradecemos a Dios por eso, pero oramos para que Dios envíe colaboradores al Ministerio Bautista Esperanza de África. Así que, amigos, pueden ir allí. Hay un botoncito que pueden pulsar o pueden escanear un pequeño código QR y donar directamente a ese ministerio. Así que cada centavo que entra no va para mí ni pasa por mi cuenta, sino que va directamente a la cuenta de la Misión Bautista Mundial de Macedonia, vinculada a nuestro ministerio, el Ministerio Bautista Esperanza de África. Está configurado solo para terrenos y edificios. No puede ir a ningún otro lado. No va a los pastores nacionales, no va a mí. Se destina a comprar terrenos, a construir edificios. Ahora mismo tenemos 3 proyectos en marcha para los que Dios está en proceso de proveer y esperamos con el tiempo tener otros 300 proyectos. Amén, porque realmente queremos ver a estos hombres. Lo único que queremos es ayudar cuando vemos a un hombre salvarse y lo capacitamos para ser pastor. Queremos ayudar a ese hombre a que pueda empezar. Algún día, ya saben, creemos en el principio de la iglesia indígena. Una vez que ha empezado, una vez que está de pie, él y esa iglesia tienen que sacarla adelante. Solo queremos ayudarlos a comenzar a poder poner en marcha una iglesia. Comprar el terreno y construirles un pequeño edificio es simplemente les da un gran impulso, una gran ventaja inicial. Y ese es nuestro deseo. Y vaya, si nos ayudaran a orar por eso y a donar para ellos sería una bendición. Amén. Sí, Señor, y también pondremos un enlace a eso en la descripción. Genial, genial. Sí, Señor. Y antes de concluir, ¿tiene algún otro consejo o alguna otra cosa de la que le gustaría hablar? Creo que lo has cubierto todo. Pero sí quiero agradecerte por esta oportunidad de darle algo de difusión a nuestro ministerio. Y estoy orando, diré esto. Para los que nos ven, especialmente los jóvenes, me gustaría pedirles que consideren, que le pidan a Dios ponerse a disposición del Señor, simplemente decir, aquí estoy, mi Señor, envíame. Consideren las misiones, consideren ser misioneros. Y sé que dirán, bueno, Pastor Rubin, creemos en el llamado de Dios. Yo sí creo en el llamado de Dios. Simplemente creo que si quieres ser misionero, si quieres estar en el ministerio, y empiezas a leer la palabra de Dios, escuchando su voz, y eres fiel a tu iglesia local, sirviendo a Dios en tu iglesia local, escuchando al predicador mientras predica, creo que Dios busca hombres y mujeres y niños y niñas que digan, aquí estoy, envíame, para que Él pueda enviarlos a alcanzar al mundo con el Evangelio. Así que si pudiera darles un consejo,
Como joven, sé que vas a campamentos de carreras, vas a universidades y la gente te dice, considera esto como carrera, considera aquello como carrera. Te pido que consideres ponerte a disposición del Señor Jesucristo para simplemente decir, aquí estoy, mi Señor, envíame. Si Él no quiere que vayas, te lo hará saber, pero simplemente ponte a disposición. ¿Considerarías eso? ¿Cómo podrías? En un mundo donde entre 2.8 y 3.2 mil millones de personas nunca han oído el nombre de Jesucristo, ¿cómo no considerarlo? Así que te pediría que consideres eso. Sí, Señor. Y en esa misma línea, ¿podría decir algo sobre que en lugar de que la gente busque una carrera solo por 30 años para obtener un 401k, ya sabe, el sueño americano, ya sabe, entregar su vida a Dios, algo por el estilo, cree? Bueno, solo diré esto, no hay mejor vida que servir a Cristo. Y si Dios te quiere en una iglesia local, sirviendo a Dios, trabajando, cuidando de tu familia, esa es la perfecta voluntad de Dios para ti. Eso no es superior al misionero. Eso no es inferior al misionero. Esa es la perfecta voluntad de Dios para ti. Amén. Dicho esto, cielos, si Dios me dijera, hermano Ruthman, quiero que sirvas a Dios fielmente en una iglesia local. Ya no quiero que seas misionero en África, quiero que sirvas a Dios en una iglesia local. No quiero que seas predicador, solo sirve a Dios en esa iglesia local. Me involucraría lo más posible en esa iglesia. Estaría en cada servicio, estaría ganando almas, crearía tiempo para ganar almas. Amén, lo haría. Daría cada centavo que pudiera a las misiones. En otras palabras, lo enviaría todo por delante. Haría lo mismo que estoy haciendo en el campo misionero en mi iglesia local, porque cada cristiano en ese sentido es un misionero. Y honestamente, si no sirves a Dios a ese nivel en tu iglesia local, no te llamará a ser misionero en otro país de todos modos, porque Dios, aquel que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Así que definitivamente, de nuevo, les ruego y les suplico que consideren el llamado de Dios. Considera las misiones para preguntarle a Dios, ponte a su disposición. Si Él dice que sí, persíguelo con todo tu corazón. Si Él dice que no, sé fiel donde estés y dale a Dios cada gota de tu vida. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Sí, Señor, se lo agradecemos. Sí, Y no olviden revisar ese enlace en la descripción. sí. Muy bien. Gracias a todos por vernos. Que Dios los bendiga. Amén.